con mayores reservas petroleras probadas en el mundo, políticas económicas del chavismo, la dependencia del rentismo petrolero. Lo discutimos. Para eso nos conectamos con Anabela Abadi, economista y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello desde Caracas. Anabela Abadi, un gusto tenerte en el programa. Ok, hemos visto miles y miles de personas hoy en las calles de Caracas, de todas partes del país. Y una de las razones principales de por qué la gente está tirada en la calle es por una cuestión económica, hay una razón económica. Lo que nosotros queremos ir un poco hacia atrás, ¿cuál es la génesis de llegar a tener un país con las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo? Un país donde viajaba al exterior, recuerdo yo en mi época de Menudo decía, ¿cuánto vale eso? Dame 7, a tener esta crisis. O sea, ¿cuál para ti es la génesis? ¿Tiene que ver con el chavismo? ¿Tiene que ver con las políticas económicas? ¿Tiene que ver con una política que viene de generaciones de la dependencia del rentismo, de esa la maldición petrolera? ¿Cuál para ti es la génesis? Bueno, sin duda alguna el rentismo petrolero forma parte ya de la historia económica venezolana, pero vale decir que en lo que va del siglo XXI se ha desarrollado el llamado modelo de socialismo del siglo XXI, y es un modelo caracterizado sobre todo por el control y el gasto, más que por la inversión y el desarrollo. Y lamentablemente ahí es donde está la génesis de la actual crisis. Hay una de las cosas, cuando tú dices en el gasto, porque uno de los argumentos que usa, vamos a decir, la izquierda, es que había un problema en Venezuela, que el petróleo no se había sembrado, o sea, habían problemas sociales, habían carencias, habían necesidades, y de alguna forma había que humanizar esa renta petrolera, había que ponerle en la gente. Y por eso entonces se crearon las famosas misiones. Y la preocupación de algunos es que todavía no ha llegado, ese rentismo petrolero está en unos pocos, sigue beneficiando a una élite, pero no se está ayudando a la mayoría de la gente. Y ahí es donde viene la génesis del problema. Dicen algunos, hasta que no llegue esa riqueza y se distribuya a la gente, el problema económico va a seguir existiendo en Venezuela. ¿Qué dices tú? Bueno, yo creo que el principal problema con las misiones sociales es que efectivamente fueron gastos sociales y no inversión. Es fundamental romper el ciclo de la pobreza y lamentablemente con el formato que han seguido las misiones sociales, la distribución no ha sido equitativa y más bien ha convertido a las poblaciones más vulnerables, poblaciones dependientes del gobierno central. Y cuando la cantidad de dinero que entra al país vía exportaciones petroleras cae, como está pasando ahorita en Venezuela, no hay suficiente dinero para continuar con esos subsidios directos o esos gastos directos a esas poblaciones más vulnerables, y vemos lo que ocurre ahorita, que la pobreza está subiendo y también vemos que incluso la clase media se hace cada vez más pobre. Ahora yo te preguntaba, Adi, ahora estamos viendo la crisis, pero también tenemos que hacer un corte histórico. O sea, cuando la situación económica estaba muy buena en Venezuela, cuando entraban esos grandes ingresos a consecuencia de la renta petrolera, que los precios estaban bien altos, se escuchaban las quejas económicas, porque yo recuerdo que el venezolano en general no se quejaba mucho. O sea, no se le echaba la culpa al modelo de política económica chavista. Entonces la pregunta que yo me hago es que realmente era porque el modelo en ese momento estaba funcionando, o era porque como entraba tanta plata por el petróleo, nadie le importaba, todo el mundo se hacía la vista gorda, se viajaba, se ganaba plata, todo el mundo vivía la vida loca. Pero claro, como se acabó el ingreso ahora, pues entonces ahora la situación es diferente y le echamos la culpa al modelo chavista. Bueno, por lo menos desde el año 2001 y 2002 sí se han hecho quejas bastante públicas sobre el gran intervencionismo que ha tenido el gobierno central sobre la actividad productiva nacional. Pero efectivamente los últimos 13, 14 años coincidieron con el boom petrolero más largo de la historia, y eso hizo que Venezuela recibiera tanto dinero que se pudiera subsidiar el actual modelo de socialismo del siglo XXI. Pero ya en el primer semestre del año 2014, incluso con un barril petrolero a $95 en promedio, ya la economía había entrado en recesión. Lo que quiere decir que no fue necesariamente por la caída del barril petrolero que entramos en la actual crisis. Entramos en la actual crisis porque hay unas fallas estructurales en el modelo económico. Y por supuesto la caída o la no recuperación del barril petrolero venezolano está dificultando la recuperación económica. Ahora, uno de los argumentos que le preocupa a la izquierda es que lo que se ha ganado con el chavismo, especialmente en el tema social,
de distribuir más la riqueza, de ayudar a los pobres, a los más necesitados, de darle acceso a los medicamentos, darle acceso a la educación, se pierda debido a una crisis coyuntural. Ese es el argumento que ellos utilizan. ¿Es excluyente solucionar el problema económico en Venezuela apartando el modelo chavista o se puede combinar ambos? O sea, sacar ciertas cosas positivas que se lograron con el modelo chavista, pero a la vez darle una reforma de traer beneficios no tan solo a un sector, sino que pueda resolverse los problemas que hay en Venezuela, como el alto nivel de desabastecimiento, el problema de la inflación. O sea, es excluyente, hay que tumbar el modelo chavista para traer esas soluciones. Bueno, el actual modelo chavista, si se quiere llamar el socialismo del siglo XXI, que es un modelo basado en controles e intervencionismo, lamentablemente ha traído resultados increíblemente negativos. Pero si nos referimos al modelo chavista en cuanto a programas sociales, sí se pueden mantener programas sociales sin necesidad de seguir en un socialismo del siglo XXI que ha sido tan dañino. Lo que tenemos que tratar de hacer es instaurar un modelo económico que genere oportunidades y confianza, que los inversionistas quieran meter sus recursos en Venezuela, y eso también permitiría romper el ciclo de la pobreza, es decir, que las personas tengan acceso a empleos con calidad, que tengan acceso a educación y a oportunidades de crecimiento profesional y personal, y que no dependan directamente de un subsidio gubernamental. Ahora, ¿tú crees que ese diálogo se pueda lograr en Venezuela? O sea, entre incluso los mismos economistas, tú lees a unos y dicen, hay que seguir. Cuando digo modelo chavista, estamos hablando de una intervención del Estado, porque considera que la riqueza debe pertenecer al Estado y el Estado debe distribuir la riqueza a todos. No debe estar en manos privadas, como considera la izquierda que debe seguir estando ese modelo. Sin embargo, no debe estar en las manos del Estado, porque como consecuencia tenemos los resultados en Venezuela. Por tanto, se tiene que volver de nuevo a la base productiva, los factores de producción deben estar en las manos privadas. Pregunto, ¿se puede lograr un término medio, si es que existe en Venezuela, para poder sacar a Venezuela del marasmo económico en el que se encuentra? Yo creo que en algunos aspectos se puede llegar a un término medio. Me refiero sobre todo a lo que tiene que ver con cómo recuperar el aparato productivo nacional. Sin duda alguna, el sector privado tiene la experiencia, tiene el capital humano para esa recuperación. No necesariamente toda empresa tiene que estar necesariamente en manos del sector privado. Yo a título personal considero que cada una de las situaciones tienen que ser revisadas. Hay muchas empresas que están en manos del sector público que son ineficientes, y esos casos hay que revisarlos porque esos son recursos públicos que se están gastando de manera ineficiente, valga la redundancia. Es importante recuperarlos. Al día de hoy el sector privado sigue siendo el pulmón de la economía, representa más del 60% del Producto Interno Bruto y emplea al 79% de los ocupados en la economía nacional. El sector privado es indispensable e insisto, creo que su principal recurso es el capital humano y la experiencia. Anabela, me queda un minuto y esto ya a un comentario a nivel personal. ¿Podrá Venezuela con la maldición de la dependencia petrolera? El 95% de las exportaciones, o sea, el ingreso que recibe por exportaciones viene del petróleo. Y esto no es un problema que viene del chavismo. Algunos van a argumentar, bueno, se dependía menos antes del chavismo, pero el bottom line es que Venezuela sigue dependiendo de la visión petrolera. O sea, ¿podrá romper esta maldición y empezar a diversificar la economía? Algo que están hablando ahora los socialistas, que han estado hablando los que no son socialistas, pero al final no se logra. ¿Podrá Venezuela de alguna vez y por todas romper con esa maldición? Yo creo que sí se puede, pero por supuesto hay que tener la voluntad política de tomar las decisiones correctas para no depender de esos recursos, sino impulsar las exportaciones no tradicionales. Al día de hoy, 95-96% de las divisas que entran al país vienen a través de las exportaciones petroleras, y eso es un ciclo que va a ser muy difícil de romper en el corto plazo, pero con la voluntad política sí sería posible. Hoy estamos viendo una crisis humanitaria, económica y política en un país rico. Muchos problemas son coyunturales, pero otros son estructurales. Es un problema complejo. Anabela Abadi, economista desde Caracas, fue un gusto haberte tenido en el programa. Un placer. Bueno, y como ya sabes, suscríbete a mi canal, coloca un pulgar arriba, nos dejas un comentario, ya que es lo único que nos retroalimenta para continuar con nuestros videos. Bye bye, cuídense.